Hermanos, es una alegría el participar nuevamente con ustedes de este culto ya de despedida del Día Santo del Señor. Y para introducirnos al tema de hoy, yo quiero leer un texto en el libro de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 47 al 50, que dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en la mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Meditando en esta su palabra, les voy a invitar a que podamos hacer una oración. Todos aquellos que puedan arrodillarse, que lo puedan hacer, y aquellos que no puedan ponerse en actitud de reverencia, inclinando sus rostros. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, un grupo de tus hijos estamos arrodillados delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, el perdón de nuestros muchos pecados, de nuestras muchas faltas, Señor, que a cada momento cometemos. Pero, Señor, estamos agradecidos de ti por tu palabra, por que a cada momento tú nos quieres hablar. Queremos agradecerte también por este maravilloso día santo que nos has regalado, porque pudimos tener comunión contigo, porque pudimos estar ligados a ti durante estas 24 horas, Señor, que tú has dejado para tener solamente comunión contigo. Ahora queremos pedirte que puedas trabajar en mi corazón como predicador, como también puedas trabajar en cada uno de los oyentes, Señor, al estudiar de tu palabra. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en todos aquellos, Señor, que están asistiendo a este culto, y queremos pedirte que el mensaje pueda quedar grabado en los corazones. Señor, todo esto te lo pedimos no porque tengamos mérito en nosotros, sino solo confiando en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy estudiaremos otra parábola, que es la parábola de la red y la pesca. Esta parábola es similar a la parábola del trigo y la cizaña. Sabemos que cuando Jesús hablaba en parábolas era para que las personas entendieran el mensaje que Él quería dejarles. Jesús les seguían multitudes, y dentro de esas multitudes había toda clase de personas. Seguramente esta parábola Él la eligió porque la mayoría de las personas con las cuales estaba era gente que conocía el mar, era gente que conocía de la pesca, era gente que conocía de la red. Y Jesús pronuncia esta parábola. Y dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Cuando Jesús habla acerca de la red,
habían dos tipos de redes que se utilizaban en ese tiempo. Había una red que era una red pequeña que la manejaba una persona, la cual tenía que ser bastante hábil para atrapar el pez que quería, ¿no es cierto?, pescar. Se quedaba allí en una posición hasta que el pez se allegaba allí y él lo atrapaba con la red. Pero cuando Jesús habla de la red aquí, está hablando de otro tipo de red. Era un tipo de red que se utilizaba con barcos y se tiraba en el mar y se le llamaba red rastrera. Lo que hacía esta red era que tenía una boca ancha, ¿no es cierto?, donde la arrastraban y poco a poco los peces iban entrando a la red. Pero no solo entraban peces buenos, sino que entraban peces malos. Entraban seguro ahí también, arrastraban algas, arrastraban madera, arrastraban piedras, arrastraban de todo lo que estaba allí, porque se arrastraba y atrapaba todo lo que estaba a su paso. Entonces este tipo de red era la que se utilizaba allí. Dice también que cuando se echaba esta red, o lo que Jesús quería explicar, era que esta red era el Evangelio, o era la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, nosotros no podemos seleccionar a quién predicar. La predicación del Evangelio es para todas las personas. El Evangelio fue dada la orden de que debe llegar a todos. En el libro de Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, el Evangelio puede o debe llegar a todas las personas. Tirar la red era echar la red, es la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué hace la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio coge toda suerte de peces, la cual, estando llenas, sacan a la orilla. ¿Qué es? Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como malos. Cuando se complete la misión del Evangelio, el juicio realizará la obra de separación. Se predica el Evangelio. La predicación del Evangelio no hace discriminación entre buenos y malos, entre personas sinceras y personas que no lo son. La predicación llega a todos. Y así como la predicación llega a todos, asimismo entra a la iglesia de todas personas. La iglesia militante es una iglesia que está compuesta de personas fieles y de personas infieles. Aquí había otro mensaje para los judíos y también para nosotros. Si bien nosotros tenemos métodos o tenemos herramientas que Dios nos dejó para juzgar los actos visibles de las personas cuando son miembros y pueden ser excluidos de la comunión, no está en nosotros, ni estaba en el pueblo judío, el decir esta persona es salva y esta persona es perdida. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Un pastor no lo puede hacer. Un comité no lo puede hacer. Y una iglesia no puede determinar quién es salvo y quién es perdido.
lo que determina esto es el juicio. El juicio es lo que determina si una persona es salva y si una persona es perdida. Este juicio es lo que determina lo que está en el corazón. Porque ni tú ni yo podemos leer el corazón. Podemos ver, o es como dice el dicho popular, caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros podemos ver las caras, pero no podemos pesar el corazón. Por eso, quien juzga, y con un juicio justo, como dijo Jesús, es Dios. Mediante los libros que son abiertos, cada uno de nosotros es juzgado. Eso es la selección de los peces. La otra enseñanza que Jesús quería dejar también a través de esta parábola era que no había otro tiempo de gracia. No había, no hay lo que se menciona, otro tiempo de gracia adicional en el milenio. No hay más. Aquel que se enfrenta al juicio y en el juicio es hallado imperfecto, se queda fuera con los malos. Aquel que es hallado justo queda entre los peces buenos. Pero es el juicio lo que determina eso. Entonces, la enseñanza que Jesús nos quiere dejar es que el Evangelio atrapa a todos. El llamado es para todos. Dice así, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Habrá una selección. Aunque todos son llamados, como dice también en el libro, capítulo 24, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y como decíamos, aunque muchos son llamados, aunque la red del Evangelio atrapa a todos, y este es el mensaje central de esto, aunque muchos son llamados, son pocos los escogidos. Pero el escoger, cuando dice aquí, no es un escoger antojadizo de parte de Dios. Es un escoger mediante los hechos, como dice aquí, Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que... ¿Qué es lo que quiere decir? Que no todo el que canta a Dios lo canta con sinceridad. No todo el que ora en nuestras iglesias lo está haciendo con fervor y sinceridad. No todo aquel que asiste a la iglesia asiste para crecer espiritualmente, para edificar su carácter. No todos aquellos que escuchan la palabra de Dios están dispuestos a cumplirla. Por eso el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En una ocasión Jesús dijo acerca de su pueblo, Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién puede pesar la lejanía o la cercanía del corazón?
si está cerca de Dios o si está lejos de Dios. Ese es Dios. Y eso se verifica solamente en el juicio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay personas, o hay cristianos, o hay peces, como dice la parábola aquí, que no son buenos. Hay personas que se vistieron de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay personas que quisieron maquillarse como cristianos, pero que realmente no lo fueron. Hay personas que engañaron a todos, pero no se puede engañar a Dios. Hermanos, el gran mensaje para nosotros el día de hoy es no tanto el saber qué significa la red, porque la red del Evangelio seguramente te atrapó a ti. Por eso que eres una persona que decidiste bautizarte. Seguramente la red del Evangelio te atrapó y por eso que buscas las cosas de Dios. Pero hay un peligro aquí. Y el peligro es de qué clase de peces estamos siendo. Vamos a ser de aquellos peces que van a ser seleccionados como buenos, o de aquellos peces que van a ser seleccionados como malos. El texto termina diciendo, después de esta separación, dice así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de que se haga la selección, no habrá más oportunidad. El que fue desechado, lo más que podrá hacer será llorar, será desesperarse, será crujir los dientes, será clamar por misericordia a Dios. Pero aquí en esta ocasión parece que los oídos de Dios están cerrados. Ya no escucha más súplicas, ya no hay nada más que hacer. La suerte está echada. Aquellos que decidieron mal serán echados en el horno del fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquellos que eligieron bien, tomaron buena decisión, aquellos que vivieron a la altura de lo que conocen, porque Dios no es un Dios injusto que nos juzgará por cosas que nosotros no sabemos. Pero si nosotros nos analizamos y vemos que no estamos viviendo de acuerdo a lo que conocemos, debemos pedir a Dios que nos ayude. Debemos pedir a Dios fuerza para vivir de acuerdo al mensaje que hemos conocido. Al que tiene mucho, que sabe mucho,
se le demandará mucho. Y a aquellos que saben poco se le demandará también poco. Pero debemos analizar nuestra vida. Pero antes de esto, de esta terrible sentencia del horno del fuego, yo quiero dejar este mensaje bien claro. Dejar el mensaje de que Dios no es un elegidor o que Él no elige de una forma arbitraria. Dice así: Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. El pecado debe ser destruido. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Lo que Dios quiere destruir es el pecado y al autor del pecado, a Satanás, a sus ángeles. En el texto tan conocido de San Juan 3:16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos puedan ser salvos. Dios no envió a su Hijo para condenar. Pero si algo debe pasar, el pecado debe ser destruido, porque el pecado ha causado la ruina en el universo y en este mundo. Entonces, ¿por qué Dios va a destruir personas? ¿Por qué Dios va a destruir a la gente? ¿Por qué Dios va a destruir seres humanos, ángeles, en el horno que arde con fuego y azufre? Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Dios no quiere destruir al ser humano, quiere destruir al pecado. Pero si uno se aferra al pecado tan fuertemente, cuando Dios quiera destruir el pecado, destruirá a los seres humanos juntamente con el pecado. Y es por eso que Jesús hace este llamado, o hizo este llamado para el pueblo de Israel, pero hace también el llamado para nosotros el día de hoy. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Dios no quiere que ninguno muera, que ninguno perezca. El llamado de Dios es: volveos de vuestros malos caminos. Dios lo que quiere es que el impío se vuelva y se torne de su mal camino, que reconozca que no está bien, que reconozca que no está haciendo las cosas correctas. Y ese es el mismo llamado para nosotros. La pregunta de esta parábola es: ¿tú en cuál de los peces quieres ser considerado? ¿Entre los peces buenos que serán seleccionados en los que sirven, o en aquellos peces malos que atrapó la red pero que fueron desechados porque no estuvieron a la altura de lo que se quería, de lo que se requería? Esa decisión no es arbitraria de Dios.
Esa decisión es tuya. Y hoy mismo, en esta misma hora, tú puedes decidir. Que el Señor te bendiga. La red del Evangelio te atrapó, pero tienes una tarea que hacer. Dice en el libro, aquí, en San Mateo capítulo 28, 5, 48, y dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la tarea diaria. Esa es la tarea de cada semana. Esa es la tarea del minuto a minuto, del hora a hora que debemos hacer. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda ser contigo y que podamos ser considerados entre los peces que son seleccionados como buenos. Amén.